Hola, hola. Hola, hola de nuevo. Buen día, bienvenidos, bienvenidas. Bueno, vamos a esperar que se conecten. Hola a todos, muy bienvenidas, bienvenidos. Continuamos con estos lives de entrevistas a las mujeres inspiradoras que con su marca personal vienen a contarnos un poco de su historia, de su camino, la mujer y la madre que está detrás de la marca, de esa marca personal y su propósito. Y aquí estamos esperando a esta mujer maravillosa, con una energía poderosa. Estamos esperándola con esta canción maravillosa también. Bueno, y si te estás preguntando cuál es la intención de estos encuentros, debo contarte que somos una tribu del alma, donde compartimos una conexión, ser madres, ser emprendedoras y tener esta alta sensibilidad al servicio en este camino de propósito. Entonces la idea y la intención de esto es ser visibles, ser inspiración, ser un faro de luz en el camino de otra mujer para que en sus momentos de pronto de confusión o de bloqueos sienta que es reconocida y que aquí vamos a encender su chispa en el sentido de vida y en el propósito. Entonces muy bienvenidas a este espacio, a esta energía. Vamos a darle paso a que entre Albita y nos cuente su maravillosa historia inspiradora. Vamos a ver, fluyendo. Sí, qué bendición fluyó. Hola, Albita. Hola Yubi, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas tardes, visita. Hola, mi Albita. Qué maravilla. Bueno, nos fluyó todo acá. Gracias a este internet maravilloso. Por acá Amén. te estaba recibiendo con una canción muy linda también. Te voy a bajar un poquito. Así es. Yubi, pero yo a ti, bueno, yo no sé, preguntémosles ahí a las personas si nos ven a las dos, porque, o sea, yo no te alcanzo a ver a ti en la parte de arriba. No sé si estamos las dos ¿Se te, que- conectadas. se te quedó la pantalla de mí en negro? Sí. Ah, bueno, ok, sí, puede pasar. A mí me ha pasado. Ah, ok, Si quieres perfecto. lo hacemos, si quieres lo hacemos así, fluimos así. Mira, está nubiecita y dice que nos ve a las dos. Ah, O sea, bueno, hacia allá se ve. Bueno, perfecto, Elvita, gracias. muy, muy bienvenida a este espacio, de estas entrevistas que son mujeres inspiradoras, que inspiran con su historia y con su luz. Bueno, y si quieres entramos en materia para que nos cuentes quién es Albita, quién es esa Albita en sus roles. Listo, Yubisita. Bueno, Alba, primero que todo, es una hija de Dios. Recibí al Señor ya hace un tiempo. Creo firmemente, fielmente, que cuando recibes a Jesús, lo recibes en tu corazón, Él se convierte en tu Señor y tu Salvador. Entonces, soy una hija de Dios, primero que todo. Soy esposa, madre también, hermana, hija. Me desempeño en todos esos roles que tenemos las mujeres día a día. Básicamente, llevo casada, ya voy a cumplir 20 años de casada, madre de dos preciosas adolescentes, una de 18 años y otra de 16 añitos. Eh, de profesión, soy ingeniera de sistemas, estudié ingeniería de sistemas, pero he estado trabajando en la parte de emprendimiento, finanzas, innovación empresarial, PNL. Entonces, eso es de pronto lo que me identifica y lo que me puede recibir. Bueno, Albita, muchas gracias por ese compartir. A mí me gustaría que ahondáramos un poco en esa relación que tú tienes con la fe, con Dios, con la divinidad.
cómo es esa relación, cómo es esa conexión que tiene esta mujer que desde ese lugar como que potencia todas sus otras áreas? Para que nos cuentes como un poco de eso. Ok, conocí al Señor muy, bueno, no tan temprano, decía haberlo conocido más temprano, pero empecé a iniciar esa relación con Dios a la edad de 25 años. Ya había terminado mi carrera, estaba soltera y tuve la oportunidad, alguien me habló de Jesús, empecé a través de una congregación de personas que conocían mucho de Jesús. Y lo que a mí me llamó la atención fue que yo estaba en un momento muy difícil de mi vida. Yo venía haciendo las cosas a mi manera, a como yo creía, a como yo pensaba, actuando a veces desde el dolor, ¿cierto? Porque muchas cosas de las que hacemos como madres o como esposas, como hijas, como mujeres, lo hacemos desde el dolor. Nosotros podemos hacerlo desde el amor o desde el dolor. Y cuando empecé a tener esta conexión, a acercarme a la palabra de Dios y a creer hay un versículo muy lindo que de pronto, pues si alguno lo ha escuchado, de pronto unas sí, otras no, y dice que más a cuantos le recibieron, a los que creyeron en su nombre, se les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces yo hice una oración muy sencilla y dije, Señor, yo te recibo, creo que existes, creo que enviaste a tu Hijo Jesucristo a salvarme y a morir por mí, y te recibo en mi corazón. Eso fue todo lo que hice. Y en ese momento empecé a acercarme más a la palabra de Dios, a leer más sobre la palabra de Dios, porque allí están todos los principios, todo lo que necesitamos para vivir, todo como el orden, empiezas a ver, porque a veces de pronto vienes de un modelo religioso, de una congregación X o de una iglesia X, y te enseñan cosas que tú no vas y confrontas, que tú no vas y lees. Entonces yo empecé a leer la Biblia, empecé a escudriñar, a indagar, ¿esto será verdad? ¿Dónde está eso? ¿Eso quién lo dice? ¿Cuántas versiones hay? Y empecé como a hacer muchas conexiones y a encontrar respuestas para mi vida, respuestas que no había encontrado en mis padres, que no había encontrado en los modelos educativos, que no había encontrado tampoco en los libros. Pero cuando empecé a abrir todo esto, me di cuenta que allí estaba todo. Y algo que apropié para mí era que eso está en Juan 14:15 y dice que si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Entonces yo le decía, listo, Señor, yo quiero amarte y quiero obedecerte, ¿ya? Porque a veces hacemos lo que nos parece mejor, lo que yo creo, lo que yo aprendí, y resulta que de pronto mis padres no tenían una sabiduría, no tenían una conexión espiritual con Dios. Eh, ¿A quién más la aprendes? ¿De quién más te guías? Porque obviamente todos necesitamos modelos y todos vivimos de unos modelos, ¿ya? Nosotras como mujeres somos modelos para nuestros hijos y para nuestras hijas. Entonces hay que coger más de lo que tengas alrededor. Y a raíz de esto empecé a meterme más en la palabra de Dios, a leerla. No por lo que me le dijera de pronto un pastor, por lo que dijera un líder, sino por lo que yo sabía que Dios me podía decir a mí, porque estaba en mi corazón y en el momento en que yo lo necesitara, nomás era pedirle que me hablara y Él me hablaba a través de su palabra. Así empezó mi camino, en mi caminar con Dios y he visto muchas cosas que se han ido como enderezando. ¿Ya? De pronto como mujeres vemos cosas que no están en orden, pero en mi vida, a raíz de esa decisión que tomé, Dios empezó a colocar todo en orden, a mostrarme el paso a paso, cómo es, hacia dónde es, ¿ya? Por eso es que conecté con esa esencia, con esa esencia. Ay, Albita, qué linda esa historia. Y mira que me gusta que cuenten sus historias porque es la forma, tú sabes, en conectamos con los otros desde su lado humano, desde su lado vulnerable, en esa historia que pudo haber sido un proceso desafiante, pero que finalmente te llegó ese llamado como, siento yo como ese corazón aperturado a abrirse, a recibir, ¿no? Y a permitir que llegaran esos mensajes. Y eso que tú tanto de pronto estabas buscando. Así es, así es. Así es, en él está todo, en él está todo. Y está simplemente, y lo más bonito es esto, o sea, a veces uno dice, no, tengo que ir a arrodillarme. No, está una confesión, está una oración, está en unas palabras de que te reconozco que te necesito. No solo, sola no puedo, ven a mí.
Ya, eso fue todo. Sencillo, simple. Qué lindo, sí. Sí, es como un estado de rendición, diría un poco en mis palabras. Un Rende. estado de soltar el control. Qué lindo, Así. Alvita, gracias por compartirnos eso. Bueno, y cuéntanos un poco entonces ahora de tu desarrollo espiritual, digamos, este proceso que nos cuentas y ese personal, ese desarrollo personal. ¿Cuánto tiempo llevas? ¿Qué estudiaste? ¿Dónde has estado metida allí, aprendiendo, poniendo en práctica? Bueno, yo empecé, descubrí la parte de crecimiento personal en el año 2015. O sea, ya voy para 10 años. El año entrante, o sea, llevo 9 años en el camino. Sí. Empecé a leer porque me empezó a inquietar mucho la parte de finanzas. Entonces, en ese tiempo me leí, yo había estado, dentro de mi esencia está muy marcada la parte de liderazgo, me gusta leer, me gusta aprender, investigar, indagar. Y yo me había leído, joven, unos libros relacionados con finanzas y con Robert Kiyosaki. No sé si alguna mujer los haya leído. Los leí en el año 1900, no hace mucho, 1998 por allá. Llegó a mis manos esos libros estando soltera. Pero eso de que tú los ojeas y ya y los dejas. Para el año 2015 ya estaba yo casada, ya tenía mis hijas, había terminado mi profesión como ingeniera de sistemas, estaba laborando en una entidad estatal, en el Ministerio de Transporte en la Dirección Territorial Bolívar. Y llegó a mí nuevamente el libro de Padre Rico y Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Y empecé a leerlo, empecé a retomar, no sé qué. Y para mí, él fue de las primeras personas que empezó a crear ingresos pasivos a través de redes sociales. En esa época no existían, o sea, hace 10 años atrás, creo que lo máximo que estaba era Facebook, no estaba Instagram, no estaba WhatsApp, creo que tampoco estaba. Y él Sí, empezó a calentarse en eso. Dime. sí, que así es, así es. Sí, sí, sí. Estamos echando para atrás. Una época no muy lejana. Y él tenía un plan, él tenía un programa que se llamaba Elegir Ser Rico. Siempre me ha inquietado, siempre me ha inquietado la parte de finanzas. ¿Por qué? Porque las finanzas, tú lo quieras o no, rigen muchas cosas en tu vida, ¿ya? Si no Sí. tienes para comer, si no tienes para vestir, si no tienes para vivir, eso te crea angustia, ¿cierto? Te enferma también, te va a crear enfermedad porque esa angustia te lleva a somatizar todo. Entonces yo me inscribí a ese programa. El programa se llamaba Plan Elegir Ser Rico de Rich Dad Company. Todo era en inglés y teníamos unos mentores en español. Allí empezó todo este proceso de crecimiento personal, a indagar, a conocer y se me abrió un mundo de posibilidades. Empecé a estudiar con él. No lo terminé completamente porque recuerdo que yo estaba, ese pago era en dólares y recuerdo que el dólar en esa época estaba como a 2.000 pesos y de un momento a otro subió a 2.500. Obviamente se me empezó a subir muchísimo, entonces no terminé con las mentorías en español, pero ya tenía todo el material. Entonces a raíz de eso empecé a indagar más, empecé a aplicar muchas de esas cosas a mi vida y me di cuenta que él, el primer capítulo y todo lo que trabajaba dentro de su programa tenía que ver básicamente con la mentalidad. Entonces ahí aprendí que todo lo que tú eres, todo lo que haces, tiene que ver más con tu mentalidad que con las circunstancias externas. Entonces me empecé a formar con él, después salté a la parte de PNL con Juan Diego Gómez. Juan Diego Gómez también estaba en este proceso, él conoció con Robert Kiyosaki, pero obviamente él, no sé si lo conozcan, él es de Invertir Mejor. Y empecé a buscar muchos mentores, personas que estaban donde yo quería estar y yo decía, wow, estas personas lo han logrado, porque cuando tú ves que alguien lo hace, enseguida tu cerebro te dice, tú también puedes. Y si tú ves a alguien que ya lo hizo, eso te reafirma. Y Sí. empecé a formarme en toda esa área. Después tomé parte de PNL, hice
un diplomado en innovación y desarrollo empresarial y me empecé a meter por la parte de emprendimiento. Descubrí que el emprendimiento como tal te daba herramientas, te daba habilidades, te permitía como retarte a ti mismo, ¿ya? Para avanzar. Quedé enamorada de esa parte. En el 2018 nos conocimos, te conocí a ti en un grupo, en una formación también a nivel de emprendimiento para enseñar emprendimiento a niños. Sí, Eso conectó mucho más porque yo sentía que eso que yo tenía, que yo había aprendido, debían conocerlo otras personas. Entonces conecté enseguida con esa parte. Y me sí, empecé a preparar, a indagar más. 2020, cuando llega pandemia, ya gracias a Dios, pues a todas las formaciones que había tomado, tenía un poquito de conocimiento en redes y empecé a enseñar emprendimiento a niños y a jóvenes, de Libia, de México, de todas las ciudades de Medellín. Recuerdo que cuando llegó pandemia, todo el mundo, los colegios se fueron virtuales, los profesores no tenían ni idea. Y yo recuerdo que cuando yo empecé el proyecto en el 2018, lo más duro para mí era la mentoría virtual. Yo le enseño pero virtual, entonces la gente quedaba como que, pero virtual, pero no hay presencial. Claro, en 2020 la gente todavía no manejaba todas esas herramientas, ya gracias a no, Dios me había como ido preparando y fue el momento en el que me impulsé en la parte del emprendimiento, entonces empecé a enseñar a niños y a jóvenes a emprender desde sus sueños, desde sus talentos, a replantear un poco el modelo educativo, ya que hasta ese momento se venía trabajando en relación a la era industrial y pues ya nos damos cuenta que todo ha cambiado, que todo ha evolucionado y que realmente nuestros niños y jóvenes requieren desarrollar son otras habilidades. Entonces eso fue lo que me ayuda a expandir más mi mente, ¿ya? Para implementar esas clases con niños, después empecé a ir a colegios también, hacía retos de emprendimiento con niños y jóvenes y actualmente estoy trabajando en la parte de finanzas. Pienso que es el fuerte y que la mayoría de problemas, o sea, si tú estás a tu alrededor y tú ves que la gente está alcanzada, que la gente no tiene dinero, es como esos problemas que tú ves y tú dices, óyeme, ¿yo cómo puedo solucionar de lo que yo he hecho, de mi experiencia, qué le sirve al otro? He quebrado muchas veces, he quebrado muchísimas veces, entonces tenemos varias experiencias en eso. Entonces, cuando tú tienes esas experiencias y las resuelves, ¿cierto? Eso te da como cierta autoridad para enseñarle a otros, porque a veces pensamos que los errores que tenemos, eh, los como que empezamos a tacharlos y por qué hice esto, y realmente todo eso es experiencia y es conocimiento que tiene valor para muchas otras personas, para tú decirles, no cojas por aquí, hazlo de esta manera, así funcionó, ¿ya? Entonces te ahorra el aprendizaje, que realmente es a lo que hemos venido aquí al mundo, a aprender y a crecer cada día. sí, Albita. Y me Y gustaría resaltar en esa parte que nos compartes que, bueno, que tú con tu esposo tienen un restaurante y se han dedicado a la parte de los alimentos y que gracias a eso pues has trabajado el emprendimiento, la finanza, el músculo ahí, ¿no? De la mentalidad. O sea, ahí ha habido, hay un trabajo fuerte, sí, intenso detrás de... mira, resulta que en el año 2006, nosotros, claro, cuando nos conocemos, mi esposo es súper emprendedor y lo que nos conecta a nosotros es esa relación de emprendimiento y de liderazgo. Realmente nosotros cuando nos conocimos hicimos clic con esa parte. En el año 2006 iniciamos en el área de comida, en negocio de restaurante, porque él siendo profesional y yo también era profesional y los dos estábamos desempleados. Y yo no tenía el chip del emprendimiento. O sea, yo venía con eso, yo estudio, hago este título, hago el otro, busco un puesto. O sea, ese era el chip que tú tenías y que teníamos ¿qué te digo? Hace más de 10 11 años yo tenía ese chip. Entonces yo, si no era a través de un trabajo, no había otra forma de generar ingresos. Pero mi esposo sí siempre ha sido muy emprendedor y él nunca en su vida ha estado empleado. Y su sueño era tener un restaurante, ¿ya? De hecho, pues él le gusta mucho la parte de cocina y de hecho él me enamora a mí con invitándome a comer, preparándome, mi esposo es peruano,
¿ya? Entonces, cuando nosotros salíamos me decía, ¿te gustaría probar un lomo saltado? Y yo como que me decía, vamos a comprar, y yo te lo conto. Entonces me ponía el plato bien decorado, bien rico, delicioso. Te invito para que comas estofado de pollo. Y de pronto venía él, ¿quieres un ceviche? Entonces me pasó lo del pez. El pez muere por la boca. Así que yo morí por la boca. Y nosotros en el año 2006 iniciamos en el negocio de restaurante. El negocio de restaurante ha sido nuestro maná durante más de 16 años. Lo empezamos de cero es que empezamos con almuerzos corrientes, ¿ya? Y empezamos en Cartagena. Yo viví 26 años en la ciudad de Cartagena, mis hijas son cartageneras, allí conocí a mi esposo. Y cuando lo empezamos de cero, no teníamos ni idea de los clientes y empezamos con almuerzos corrientes y fiados. Así que te podrás imaginar. Tremendo. Pero ya después fuimos evolucionando, ya evaluando el mercado, ya dándonos cuenta, porque claro, cuando tú empiezas, uno generalmente empieza a mirar qué hay alrededor, ¿no? Ah, no, entonces el vecino está vendiendo arepas. Ah, pero le va bien como con las arepas. Bueno, sí, voy a vender arepas también. Es algo natural. O sea, nos cuesta innovar. Entonces ya en el tiempo nos dimos cuenta de que, oye, tú tienes una comida que es reconocida a nivel mundial. En Cartagena, cuando nosotros empezamos, recuerdo que habían 5 restaurantes. Hoy en día en el solo centro histórico hay 15 restaurantes de comida peruana. Entonces empezó a coger mucho auge y empezamos a evolucionar. Ya empezamos a evolucionar la marca, eso. Hoy en día hemos montado alrededor de estos 16 años, hemos montado 11 restaurantes. Montado, los vendíamos, los posicionábamos. Entonces hubo un negocio, recuerdo que en el 2010 teníamos una deuda muy grande y ya me estaban buscando, me iban a embargar, mejor dicho, o sea, así que te llaman los bancos, que mire, ya con procesos, ¿no? Porque nosotros empezamos con tarjetas de crédito, los negocios los montamos con tarjetas de crédito. Y recuerdo que él me dijo, voy a montar un restaurante, lo voy a posicionar y con eso pagamos todo. Y él me dijo, si yo pago todo, yo me traigo a mi mamá y a mi hermana para que conozcan Colombia. Ese fue su propósito, ya, su intención. Y resulta que conseguimos un restaurante que lo montamos en 6,5 millones en esa época en Cartagena, en una plazoleta de comidas, en el centro histórico. Y a los 6 meses el negocio estaba facturando alrededor de 25 millones de pesos. A los 6 meses. Tremendo. Un negocio que montamos en 6,5 millones y lo vendimos en 22,5 millones. Nuestra deuda era como de 18 millones de pesos. Hablamos con los bancos, nos las dejaron en 9 millones. Y ahí fue donde empezamos y cogimos fuerza para vender y posicionar negocios. Empezamos así. Eso fue lo que nos ayudó a nosotros a capitalizarnos. Así que fue la forma que nosotros encontramos para capitalizar dentro del medio de la comida. Actualmente tenemos restaurante, publicidad política no pagada. Tenemos restaurante en Zipaquirá, frente a la Plaza de la Independencia, Mesón Peruano, estamos ahí en la plazoleta de comidas. Y tenemos también otra línea que es la parte de comidas rápidas, allá mismo en Zipaquirá. Actualmente estoy aquí en Medellín, nos vinimos también por cosas familiares, ya los hijos van creciendo, ya se están ubicando universidades y eso, entonces nos vinimos para acá y también como propósito de Dios, porque la familia es la base de la sociedad y nuestros hijos siempre nos van a necesitar, tenemos que estar cerca de ellos. Entonces llevamos, aquí en Medellín llevamos 20, hoy es 24, llevamos 26 días en Medellín, en esta hermosa ciudad donde todo Ay, florece. qué belleza, Alvita, qué belleza, porque mira, nos cuentas la historia y un poco de tu tránsito en las finanzas, que es el tema como que te ha llamado. Luego, como todo este movimiento del emprendimiento, las ventas, posicionar negocios, qué chévere esta experiencia que nos cuentas. Y también cómo conectas la familia, cómo son las prioridades, cómo es también esa bendición divina que te está ahí guiando. Entonces, súper lindo cómo conectaste ahí todo, súper bello. Ahora me gustaría que nos contaras qué es lo que Albita más ama hacer y ser. ¿Qué amas? Bueno, ¿qué amo? Bueno, amo a Dios sobre todas las cosas. Amo las plantas.
amo las plantas, me encantan las plantas, amo leer, me gusta mucho investigar, amo estar con mi familia. Tengo una fijación, no sé, en los procesos de multiplicación, yo no sé, yo creo que por eso quiero tanto las plantas, ya me gusta ordenar también, me gusta organizar, tener todo organizado, todo ordenado. Con relación a las plantas, soy feliz haciendo multiplicación de plantas. Soy de las que coge una matica Me y de pronto consta. está enfermo, no ha pegado y a mí me pega, yo la cojo, la voy, la hago y soy feliz viendo cómo se multiplica. Tengo como una fijación con eso, ¿ya? Amo Me a mi consta. esposo, amo a mi Mm, esposo, amo a mi familia, ¿ya? Eso es lo que amo dentro de lo que Dios me ha dado, ¿ya? Pienso que Dios nos llama a ser mayordomos de todo lo que nos ha dado. Entonces, amo planificar, amo proyectarme hacia el futuro también, ¿sí? Me ujú. gusta proyectar. Ay, ay, Elvita, estupendo. Ahí se fue un poquito, se te fue un poquito la voz, pero creo que ahí volvió. Sí. Ok. Ay, Elvita, gracias por compartirnos eso, porque qué lindo, ¿no? Con esa pasión que lo dices, me parece divino. Bueno, y entrando en eso que amas y que eres, y en eso que has hecho también, ¿cuándo descubres esos dones y talentos? O sea, ¿pasa algo que tú dices como, wow, soy muy buena para eso? Por ejemplo, lo del, bueno, ya sabemos que multiplicas las plantas, pero eso, ese don y ese talento que tú dices como, wow, esta gran habilidad que tengo, la encontré en tal momento de mi vida, este es un talento que pongo al servicio, para que cuentes un poco de esos dones, talentos, habilidades que tienes. Bueno, mira, pienso que a medida que la misma vida te va llevando, ¿cierto? Dios te va colocando en varias situaciones. A mí me sirvió mucho tomar las formaciones, ¿cierto? Las capacitaciones que hice. Y siempre me vi en la parte de exponer, de dirigir, de enseñar y de liderar. Más o menos como en el 2018 cuando empezamos. Y hay algo muy importante y a veces uno no sabe, porque a veces nosotros no todos nos conocemos, ¿cierto? Y a veces no sabemos qué tanto potencial tenemos. Pero en la medida en que tú te vas ejercitando ante las cosas que se te presentan, tú vas desarrollando esas habilidades. Te comento, yo me considero muy buena vendedora, Ujú. me considero una excelente vendedora y de hecho en el negocio, por ejemplo, en el negocio de restaurante, yo soy la que está al frente y he sido la que manejo, por ejemplo, toda la parte de marketing, toda la parte de redes y eso. Pero fue un ejercicio que tuve que hacer. ¿Vendes o vendes? Entonces tú empiezas a explorar y a perfeccionarte en esas áreas, Ujú. ¿cierto? Tú dices, bueno, tengo que hacerlo, tengo que aprender de un curso, tengo que aprender. Entonces yo empecé y además las otras personas te lo dicen. A veces uno dice, no, pero es que yo no sé qué talento tengo. Pero las personas que están a tu alrededor te lo dicen. Tus amigos, tus padres, tus hijos, tu familia como tal. Entonces uno Ujú. empieza a identificar y dice, ah, ok, sí soy bueno en esto, ¿cierto? La gente me dice, no, tú eres muy buena para comunicar, tienes fuerza en la voz, comunicas de forma clara, eres persuasiva. Y tú empiezas a escucharlo y dices, sí, claro. Y cuando te pones al frente te das cuenta que es cierto. Además que empiezas a ver de pronto todo lo que has hecho, por ejemplo, en la parte de finanzas. Mi esposo me dice, él me dice, yo tengo una administradora, la administradora financiera, yo soy la del departamento en el hogar, yo soy la del departamento de pagaduría, la que hace los pagos, ¿ya? Yo soy la jefe de pagaduría. Ok. Ujú. Entonces, tú empiezas a organizar y te das cuenta que es algo que se te va de manera natural, porque ya lo has venido ejercitando, pues yo aprendí a trabajar, a estudiar, a administrar mi dinero desde los 18, 19 años, me pagué mis estudios, respondía por la casa donde estábamos, y eso te va desarrollando ciertas habilidades. Hay gente que le Ujú. cuesta de pronto ahorrar, ¿ya? Y es más el hábito, más el hábito. Entonces yo pienso que tus talentos también van directamente relacionados con tus hábitos. En la medida en Ok. que tú ejercitas
ejercitas cada día, en la medida en que te ejercitas en una disciplina, tú puedes desarrollar un talento, siempre y cuando te guste, te interese y tengas voluntad por él. Porque hemos visto también personas que tienen muchos talentos y nosotros los vemos en nuestros hijos. A veces las mamás, a veces, no siempre, porque a veces uno dice, ay, ¿cuál será el talento de este muchachito? Porque son buenos para todo, ¿cierto? Nos pasa así, a veces uno ve unos niños que son buenos para todos y uno dice, ay, Dios mío, ¿cuál será el talento de esta persona? Pero a medida que los van ejercitando y los van puliendo, te vas dando cuenta que, óyeme, esto es algo que es innato de él, lo hace muy bien y lo hace de forma fácil. Entonces, así fue que como que los fui identificando y el hecho de tú mostrarte, el hecho de tú salir, ¿cierto? Te permite ver qué otros talentos tienes. Miren, hay una parábola que siempre me ha gustado y ha conectado conmigo toda la vida, desde que la leí, y es la parábola de los talentos. Llega un señor, Sí. dueño, y le da, reparte unos talentos, pongámoslo al lenguaje mío, reparte unos dones y se los da a ciertas personas. A uno le dio un don, a otro le dio dos, a otro le dio 5 talentos. Él se va y cuando regresa, al que le dio 5 le dice, bueno, ¿qué hiciste con los talentos? Entonces le dice, no, mira, tú me diste 5, aquí los multipliqué, te doy 10 más. Al que tenía 2 le pregunta, ¿y tus 2 talentos qué hiciste? No, yo vine, negocié con ellos, los multipliqué y aquí tengo 4 talentos. Y al que le dio Ujú. 1, él dice, mira, yo tuve miedo porque yo sé que tú eres implacable y por miedo enterré mi talento. ¿Y qué dice él? Si tú sabías que yo era implacable, debías haberlo puesto siquiera al banco para que me generara intereses. Entonces dice, ese dueño dice, quítale los talentos y déselo al que tiene 10 talentos. ¿Por qué? ¿Cuál sería la moraleja acá? Que al que más se le da, al que más multiplica, al que más pone en ejercicio su talento hacia el servicio del otro, se va a expandir más. Como dices tú, en lo que nos enfocamos se expande. Entonces, el consejo y el llamamiento es eso. Si tienes uno, si sientes que tienes un solo talento, uno solito, multiplícalo, ejercítalo, que en la medida que vayas en el camino, vas a ir encontrando otros talentos que de pronto desconocías y los vas a ir multiplicando y colocándolos al servicio de tu familia y de todos los que están alrededor tuyo. Estupendo, Elvita, sí. Bueno, está muy chévere que lo conectaste ahí con la metáfora y todo eso porque nos hace tomar una conciencia, ¿no? Una conciencia de que a veces uno se queda enredado en cualquier cosa. No, solo tengo uno o no, es que no sé qué, o sea, te quedas en la excusa y ese es un trabajo que hemos hecho, siento yo, muchas de nosotras, ¿no? Ese trabajo de quitarte las excusas. Y nos pasa mucho porque tenemos decían, muchos de los mentores dicen, tenemos la loca de la casa, ¿no? La loca de la casa, o sea, en la mente no puedes, no tienes, el otro sí tiene, tú no tienes, y resulta que la relación en el mundo no es del otro, uno siempre está el otro, él sí tiene, él sí pudo, él yo no pude, eres tú, porque tú eres el que te está formando, tú eres el que va a dar cuentas. Dice también, la palabra dice que de todo lo que hagamos, de todo, vamos a dar cuentas, ¿cierto? Entonces yo tengo que dar cuenta de mis hijos, de mi esposo, de mi rol como madre también. De todo tenemos que dar cuentas. Entonces ¿qué cuentas voy a dar yo? Cada uno preguntarse, bueno, ¿qué voy a dar yo cuenta de esto? Sí, y me gustaría agregarle como a tus dones y talentos, ya que hemos compartido unos años y nos conocemos y todo este espacio, pues sí he visto mucho el liderazgo tanto en tu empresa, en tu familia, esa conexión poderosa con la palabra, donde la aplica, lo multiplica. Me gusta mucho eso que dices de que crees, o sea, que ese don que te dieron, todo malo con toda tu fuerza y genera el hábito porque se fortalece. O sea, yo ya puedo decir que eso es verdad y que la mujer de pronto que estaba unos 10 años antes, como dices tú, 9 10 años antes, uno está en ese discurso de
eso no es posible para mí, el otro sí puede y yo no. Y estás en ese discurso que puede ser como le llamaríamos de pronto tecnológicamente un pequeño virus mental, que tienes que tomar la decisión de ponerle un antivirus, algo así, como que se entienden las palabras un poco de sistemas. Pero qué chévere esto del don, del talento, de que lo compartas, de que se multiplique, que lo conectes con la familia, con la palabra, con la comunidad, con todo. Entonces, Albita, ¿cómo has contribuido tú a tu familia, a tu comunidad, no sé, a tus amigos, a donde tú te mueves con esos dones, talentos, con esas habilidades? Bueno, en la parte de mi familia, obviamente enseñando, enseñando a mis hijas, ¿cierto? Porque pienso que hay algo que, que creo firmemente y es que nuestros hijos, nosotros como madres, como mujeres, estamos obligadas, más que obligadas, porque obligadas suena feo, tenemos la responsabilidad de empoderar a nuestros hijos y enviarlos con principios, con valores, con moral, ¿ya? Hacia la sociedad, porque ellos son la generación, o sea, es el legado que nosotros vamos a dejar. Imagínate, nosotras como mamás, a las que nos escogieron como mamás y somos mamás, tenemos que dejar ese legado. Eh, estuve un tiempo, estuve formando también niños en colegios, estuve en actividades en las ligas deportivas, por ejemplo, mi hija menor practica voleibol, entonces también estuve sirviendo en esa parte, en todo lo que es liderazgo y enseñando liderazgo a nuestros jóvenes, porque es importante. O sea, el líder, la palabra líder como tal, y mira que tú me dices, no, el liderazgo tuyo, el que es líder, él sí sirve. Dice la palabra de Dios, quien quiera ser el primero, que sea el último. Entonces, el líder está llamado a servir. Y siempre tenemos que estar sirviendo desde el amor. Las mamás, porque igual yo soy mamá, yo tengo que hacer un almuerzo, tengo que levantarme, hacer los pagos, mirar el pozo, o sea, somos mamás, así como dices tú, mamás altamente sensibles y, y, y enfocadas en el emprendimiento. Entonces, Ujú. empezamos, todo lo que hacemos lo vamos a estar haciendo con amor, ¿cierto? Y con esa visión de que estoy sirviendo, servimos a nuestra familia también. Las mamás servimos a la familia, servimos a nuestros hijos, servimos a nuestra comunidad. Entonces, cuando recuerdo que en ese momento del club que ella estaba, hubo como ese roce de liderazgo en donde los chicos, claro, en plena adolescencia, donde yo soy más, yo soy el mejor, yo soy fuerte, yo sé, tú no sabes, no te hago pases, te anulo, ¿cierto? Porque en la adolescencia empiezan a surgir todo este tipo de emociones como negativas, si no están bien direccionadas. Y recuerdo que les hice unas actividades de liderazgo a los chicos. Entonces, si hay una comunidad, si hay algo donde yo veo que digo, óyeme, esto le falta, yo voy y sirvo y te digo, me ofrezco para hacerte esto, para darte esta clase, me ofrezco para responderte si tienes dudas, si tienes preguntas, si quieres de pronto hacemos un seminario, hacemos un taller de liderazgo, cosas de esas. En eso me he movido en ese tiempo y en eso pienso que ejercito mis dones y mis talentos en la medida que se requiera. Albita, y también me gustaría agregarle, alguna vez nos compartías en otro espacio ese liderazgo que has hecho también en la iglesia, porque es que has hecho liderazgo a todo nivel. Yo lo sé porque me has contado en otros espacios. O sea, esa líder se mueve o se mueve, que está llamada. Ay, qué linda, gracias, Yubi, gracias por recordármelo. Sí, mira, Dios a todos. Hoy compartíamos algo con nuestras hijas y le decíamos que ellas eran únicas, o sea, Dios las creó únicas y le compartíamos eso. Y la iglesia como tal, la congregación, porque la iglesia somos todos somos iglesia. Tú eres iglesia, yo soy iglesia, cuando nos reunimos lo que hacemos es que nos congregamos, pero en la Okay. estructura de la organización como tal, te permiten desarrollar tu liderazgo también. Entonces te formas y compartes de lo que tú sabes a otras mujeres, ya desde tu experiencia, de lo que tú has vivido, porque mira qué lindo
algo que me ha pasado a mí es que lo que tú vives, lo que has pasado, tu experiencia personal ayuda a muchas otras personas. Tú miras la Biblia y empiezas a ver una cantidad de personajes que no fueron perfectos, que cometieron de todos los errores habidos y por haber, y aún así ellos alcanzaron misericordia delante de Dios. Muchos fueron prosperados, otros fueron colocados en altos cargos, otros fueron reyes, ¿ya? Entonces esa experiencia que tú vives te permite conectar con otras personas, Dios las coloca en tu vida. A veces uno dice, pero ¿por qué me está pasando esto? Porque y uno piensa que es uno solo, no, eso me pasa, mentiras, le pasa a muchas otras personas. Y Dios quiere abrazarte en ese momento para que tú sirvas de apoyo más adelante a otras mujeres o a otras personas que van a pasar por esa situación. Sí, sin duda, sin duda. Totalmente de acuerdo contigo, Alvin. En cada momento, en cada lugar, cada persona, cada líder te va aportando porque nosotros nos conocimos en el 2018 con un líder, digamos, con su forma de liderazgo y con su, digamos, forma de emprendimiento, pero aportó, puso su semilla y ahí también pusimos el discernimiento. Dijimos, esto sí, esto no, y esto vamos a ver qué hago con esto. Entonces, qué bonito eso, ¿no? O sea, reconocer y resignificar todo eso nos aporta tanto a lo que tú dices, a seguir desarrollando el talento y seguir buscando el camino para multiplicarlo. Me parece súper lindo. Bueno, mi Elvita, y entonces, cuando haces todos estos movimientos, empiezas a sentir ese llamado de hacer tu marca personal, porque digamos está la empresa de tu esposo, bueno, la empresa familiar, está todo este tema de las comunidades, están los hijos, está todo este movimiento familiar, pero entonces está ese llamado de Albita y la marca personal. ¿Qué empiezas a sentir en ese llamado? Bueno, eso básicamente cuando nos conocimos en la mentoría, con la mentoría que hicimos en el 2018, yo he aprendido algo y algo que me grabó a mí en ese momento fue lo que te duele es tu llamado, lo que te duele es tu Sí. llamado. Porque a veces nosotros decimos, pero ¿por qué no hacen tal cosa? ¿Pero por qué no recogen la basura? ¿Pero por qué no cambian las leyes? Y yo empecé, claro, ya tenía el conocimiento de la parte de finanzas y de libertad financiera y eso, y yo decía, pero ¿por qué no hacen esto con los chicos? ¿Por qué no los enseñan en el colegio? ¿Por qué no sé? Y fue cuando empecé, o sea, realmente yo empecé ahí, empecé con le cambié el nombre primero porque nosotros teníamos como una franquicia, algo ahí que habíamos hecho con el mentor que teníamos, pero que no habíamos conectado. Ya después, en plena pandemia, le cambié el nombre, me fui a emprender con tu hijo porque yo decía, oye, tenemos que emprender, las mamás somos las que vamos a emprender con nuestros hijos. Y ahora mismo estoy dándole forma porque escuché algo y resulta que así como nosotros somos únicos, o sea, no hay una Alba Pontón Cáceres con mis mismas huellas digitales, tu nombre como tal, tu ser, tu esencia, tus valores, tu historia de vida es una marca digital, es una marca Ujú, que qué tú lindo. puedes posicionar. No hay una Yubi igualita a ti, no hay dos, eres única, yo soy única. Y quiero dejar Ujú. dentro de mi marca personal, quiero dejar sabiduría porque nosotros, ¿qué nos pasa? Obviamente, a medida que vamos creciendo, nuestra sabiduría aumenta, pero nuestra energía va como disminuyendo, ¿cierto? No es la misma la energía de un joven que puede pasar hasta las 5, 6, 7 de la mañana y se va de largo y estudia. Ya nosotros no podemos hacer eso. No porque no queramos, sino porque también se han sumado muchas otras prioridades. Entonces, yo quiero dejar dentro de mi marca personal todo ese conocimiento que he adquirido, esa sabiduría y esa experiencia marcada en relación a finanzas y en relación a emprendimiento. Pienso que puedo aportar desde la autoridad, el suplir retos, te van desarrollando cierta autoridad, ¿ya? Te puedo hablar de quiebras, te puedo hablar de empezar de cero, te puedo hablar de ver la gracia de Dios y la bendición de Dios también en el área espiritual. Entonces, básicamente la estoy enfocando hacia el orden, hacia el orden. Dios es un Dios de orden. Dice la Biblia que cuando Génesis 1.1 dice, la tierra estaba en desorden y Dios
colocó orden en eso. Y hay veces nosotros no es tanto que no podamos, sino que no tenemos orden en nuestras prioridades, en nuestras relaciones, en nuestra vida. Y a medida que tú generas ese orden, porque a veces no sabemos cómo hacerlo, o sea, no es algo que se da innato, no es algo que se da innato, el colocar el orden en mis finanzas, el colocar el orden. Algunas personas sí lo tendrán porque es su talento, porque se han estado preparando en eso, pero hay otras personas que de pronto no tienen conocimiento. Y más que un orden a nivel financiero o también hay unos órdenes a nivel de familia, ¿cierto? Por eso es que hemos perdido muchos valores hoy en día, porque el orden es de que la autoridad en la casa es papá y mamá, y de pronto vemos que no, que se hace lo que el niño de 4 años diga. Entonces ahí ya hay desorden, ya hay desorden, entonces hay que empezar Sí. a colocar orden en todas esas áreas. Somos personas integrales y Dios quiere que nosotros seamos prósperos en todas nuestras áreas, ¿cierto? Que Sí. prosperemos como prospera nuestra alma. Hay un pasaje, ahorita no recuerdo el versículo, pero dice, yo quiero que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Entonces tenemos que prosperar desde nuestra alma, desde nuestro crecimiento personal, desde lo que yo soy como persona, para que mis otras áreas vayan tomando orden financiera, familiar, profesional, pero tengo primero que prosperar en mi alma, en mi crecimiento personal. Alvita, precioso, me encanta porque me siento identificada de alguna manera en en tu huella y en tu legado con el mío, que es como entregar eso, ¿no? O sea, ese orden yo le puse armonía, pero sí, finalmente es eso, como que las cosas se vayan dando y se vayan organizando en ese flujo divino de orden armónico, para el beneficio de todos y que sea desde el alma, o sea, que prosperes en todo desde esa esencia, ¿no? Desde esa autenticidad, desde esa genuidad, esa conexión, que hay una esencia poderosa ahí para ti. Bueno, Mielita, y para ya ir cerrando nuestro encuentro, me gustaría que nos compartieras de pronto un tips, o si te gusta más la palabra consejo, o la palabra, ¿qué le podrías compartir a una madre emprendedora que pronto es tan servicial, tan sensible, que está en este movimiento, eh, no sé, mental, emocional, enfocada? ¿Qué te gustaría compartir desde tu experiencia y desde tu esencia, desde tu ser? Bueno, quiero que se lleven es un versículo, espérate, te lo busco aquí, que dice Búscalo, que Olvita, búscalo. para el que cree, todo es posible, pero te voy a decir el versículo exacto para que lo tengan ahí. Para el que cree, todo es posible. Ya te lo digo. Eso está en Marcos 9:23. Dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Crean mujeres, crean en su emprendimiento, crean en ustedes mismas, crean en sus talentos, crean que son amadas, que no hay nadie más en el mundo que las ame más que Jesús, que dio la vida por cada una de ustedes. Crean en su amor, crean en el propósito de vida que tienen aquí en la tierra y crean que para Dios ustedes son perfectas. Cada una de nosotras somos perfectas. Así de pronto no lo sintamos en nuestra vida, no lo sintamos de pronto a veces con nuestros hijos, porque a veces sentimos rechazo, ¿cierto? Nos ha pasado mucho. Pero tú eres perfecta. Cree en eso, cree. Todo lo que puedas creer, lo puedes lograr. Y para el que cree, todo, absolutamente todo es posible, no algunas cosas. Dice, y está claro y está escrito hace 2000 años. Dice, todo es posible. Eso es lo que te dejo de mensaje. Revísalo y si quieres lo escribes en grande y cada vez que te encuentres con algo, lo coloques en tu mano, colocas la mano en tu corazón y dices, para el que cree todo es posible. No importa las dificultades que tengas a nivel de emprendimiento, a nivel de negocios, a nivel de finanzas, simplemente cree que lo vas a lograr. Para el que cree todo es posible. Y Alvita, súper bello. Y lo voy a tomar para agregarlo cuando tenemos esos hijos adolescentes que nos mueven aquí por dentro y que hace uno que hace ouch. O cuando estás en estos procesos de duelo, que hay un hijo que empieza a retirarse un poco, o hay uno que está en un proceso de otros procesos de su vida.
el que está en una adolescencia, la que tiene hijos pequeñitos. Bueno, ahí también que afiancen esa creencia de ser amados y de ser muy compasivas y amorosas con sus hijos para poderlos sostener en esos procesos, para que los tengamos ahí de la mano, acompañándolos, pero que ellos hacen su vuelo de la mejor manera. Agregaría ese pequeño puntito a eso, de creer. Qué linda, gracias, Lluvia, así es, Lluvia, gracias. Sí, Mira que sí. les voy a comentar, la pantalla está negra y como no te veo, me siento yo como que, mira lo que Lo sé, es yo la también, sí, yo lo sé, Alvita, también he estado ahí, también me ha pasado, pero bueno, hace parte de nuestros procesos de visibilidad, de conexión, y pues los abrazamos y vamos fluyendo. A veces pasa esto, afortunadamente nos pudimos conectar. Y bueno, agradecerte a ti por este espacio, por ser valiente, por ser visible, por contarnos y también ser vulnerable y permitir que otras se inspiren contigo. Gracias por este tiempo. Gracias a nuestras compañeras que estaban ahí conectadas, por ahí vi a tus hijas, no sé, ahí vimos a las amigas, compañeras, colegas. Así que muchas gracias por estar gracias. ahí también. Y Albita, bueno, entonces te veremos pronto ahí en tus lanzamientos, entonces estaremos ahí en contacto, en comunidad. Así es, Yubi, gracias. Gracias a ti por este espacio que nos das, ya por servir también, por estar ahí liderando, porque también tú eres una excelente líder. Admiro el crecimiento que has tenido, cómo has desarrollado, cómo te has dedicado a hacer y ya la estás estallando, Yubi. Gracias, gracias por desarrollar tu talento y ponerlo al servicio de todas las mujeres que estamos alrededor tuyo. Ay, Albita, gracias. Gracias también, la recibo con mucho cariño. Así que bueno, entonces nos despedimos. Gracias a todos y bueno, nos veremos en un próximo encuentro. Bye, bye. Listo, bye bye.